Voy a hacer esto en dos partes. En estos dos videos les voy a estar hablando sobre los proyectos que hice durante la carrera de arquitectura. Hola mundo, yo soy Miros Piz y esta es la primera parte de proyectos de la universidad. Bueno, mi principal objetivo de mostrarles esto es mostrarles la evolución que tuve en la universidad. Así que antes de empezar les voy a hablar un poco de cuál era mi mentalidad en el primer semestre, el primer día de la carrera de arquitectura, de hecho un poquito antes. Verán, yo tenía esta idea de la arquitectura como algo majestuoso, hermoso, escultórico, y yo decía que yo iba a hacer la Torre Eiffel de México, o sea, un monumento o un edificio icónico que representara al país, al igual que la Torre Eiffel representa a Francia. Esas eran mis ambiciones y vamos a ver cómo fueron evolucionando hasta estar prácticamente en el punto totalmente opuesto. El primer proyecto, y por cierto abro un pequeño paréntesis, no soy una persona que toma fotos. De hecho, si ven mi Instagram, verán que no soy tan activa porque no acostumbro a tomar fotos. Y también ya no tengo ninguna maqueta de la universidad. Muchas las destruía para hacer otra, o sea, reciclaba el material para hacer otras maquetas. Y otras sí las conservé, pero ya las tiré. Y no hay fotos, así que disculpas, les voy a mostrar lo que tengo. También los primeros proyectos de los primeros años probablemente no tenga mucho porque la computadora con la que yo inicié me la robaron a mitad de, creo que cuarto o algo así. Entonces pues perdí mucha información. Pero los primeros años no se hacen tantos proyectos, entonces tampoco es tanta la pérdida. Entonces el primer diseño arquitectónico que hice en la carrera fue para la materia de introducción a la arquitectura. Y llevábamos, no sé si acaso 2 meses, probablemente 1 mes de clases nada más. Estábamos hablando un poco, estábamos viendo el tema de concepto arquitectónico. Fue la primera vez que yo oí hablar de concepto arquitectónico, más bien se referían a idea generatriz, es decir, la idea a partir de la cual diseñas un proyecto. En ese entonces lo único que nos explicaron es lo que ahora yo entiendo como una idea generatriz formal. Les voy a dejar aquí enlazado un video en donde les cuento qué es un concepto arquitectónico, cuáles son los diferentes tipos de ideas generatrices. Les recomiendo que lo vean para que entiendan un poco más mis conceptos que les voy a ir explicando y básicamente las ideas detrás de esos proyectos. Entonces estábamos viendo recién esto, lo vimos así muy a la ligera. Les voy a poner por ejemplo el Burj Al Arab. Es un edificio icónico de Dubái que está inspirado en un velero. Más o menos se ve la forma de un velero. Eso es a lo que le podríamos llamar idea generatriz formal a grandes rasgos. Es un objeto o una cosa con cierta forma de la que te inspiras para hacer una forma semejante en arquitectura. Y lo que nos explicaba esa vez el arquitecto era que no quería que hiciéramos algo literal. Por ejemplo, de Robert Venturi tenemos la casa pato, que literalmente es una casa con forma de pato. No quería que hiciéramos eso, sino que fuera algo no tan obvio. Y teníamos esa tarea, creo que nos dio como 1 semana para hacerla. Y yo, como soy la reina de la procrastinación, o era, pensemos en positivo, era la reina de la procrastinación, lo dejé a último minuto, como a las 9 de la noche o algo así del día anterior. Por fin se me ocurrió qué hacer. Y esa fue mi primera amanecida. Yo estaba súper emocionada porque iba a ser mi primera amanecida. No sabía en qué me estaba metiendo. Mi concepto o mi idea generatriz era una bailarina. Podíamos hacer lo que quisiéramos, el edificio que quisiéramos, con la forma que quisiéramos. Yo decidí hacer un teatro con la forma de una bailarina de ballet acostada. De esta creo que sí hay por ahí algunas fotos. Según yo era súper obvio, pero hasta que no les dije qué se suponía que era, nadie sabía qué era. Y se podría decir que esto entraría en un estilo deconstructivista. En ese entonces yo no sabía nada de estilos arquitectónicos todavía, pero esto era lo que me gustaba en aquel entonces, formas así muy extrañas, no tan típicas. Y cabe resaltar
que a ese punto no nos habían enseñado a hacer una maqueta. Parte del ejercicio era ver como qué habilidades tendríamos maqueteando, y pues tenía un pasto horrible, nada más era un pedazo de cartón pintado de un color verde más bien fosforescente horrible. Bueno, ese fue mi primer proyecto. Como tal no fue un proyecto porque no hicimos ni siquiera zonificación ni nada, únicamente era como darle la forma. Los primeros semestres no se hacen tanto proyectos como tal, como que otra cosa, sino que más bien vas aprendiendo las bases, vas aprendiendo a dibujar una que otra cosa. Cuando ves proyectos muchas veces te dan algo que ya existe y te piden que lo copies para que aprendas a trazarlo y aprendas las partes de los planos y todo eso. Entonces ya los proyectos como tal, así como que fuéramos nosotros diseñándolos, fueron surgiendo un poco más adelante. Hice este dibujo y según yo de aquí nació mi concepto. Espero recordarlo y poder explicárselo. Es una vivienda muy sencilla. Era como un terreno rectangular, pero había una parte que ya estaba construido, que se había vendido y que era un local comercial. Entonces lo que era realmente la entrada a la propiedad era como una especie de pasillo muy estrecho en donde básicamente nada más cabía un automóvil. Mi idea era que eso fuera como una entrada, que estuviera todo con una especie de pergolado o algo así, pero que fuera realmente muy poca luz la que entrara para que se viera como si fuera algo como estrellas o algo así. Entonces esa era mi idea en ese entonces, que sintieras que entras a otra dimensión por ese pasillo y al momento que llegaras a la parte en donde se abre el terreno, entonces ya entrarás a tu casa, como la privacidad, y que fuera como un mundo totalmente aparte de lo que es afuera, lo que es la ciudad. Y la forma, la verdad es que no tengo idea por qué lo hice. La mayor parte es jardín, la vivienda es un espacio pequeño, siempre me ha gustado eso, jardín y vivienda. Aunque en ese entonces yo no tenía nociones ni de bioclimática ni de otras cosas por el estilo, sí sabía que si la abría así me facilitaba poner ventanas en cualquier dirección. Y también me gustaba, quizá no los patios centrales, pero sí me gustaba mucho la idea de tener domos o espacios internos en donde entrara la luz. La fachada se ve muy extraña. De hecho, ni siquiera la entiendo muy bien. No está bien realizada, obviamente no tiene dimensiones, o sea, no tiene calidades de línea como para que distingas qué está más lejos, qué está más cerca. De hecho, esta vivienda yo la confundo mucho con otra que hice, me parece que posterior a esta. Esa vivienda yo la llamaba la casa lluvia. No, la casa se llamaba Verano porque así se llamaba la calle en la que estaba ese terreno. Pero el concepto que yo me ideé para esa vivienda era la lluvia. Por aquí tengo algunos bocetos. Básicamente es una gota de lluvia estilizada. Yo no quería que fuera simétrica, no quería que se notara demasiado que fuera una lluvia. Pero ya en la práctica no fue tan bueno. Las fachadas honestas no son buenas fachadas, tienen muchos ángulos. Recuerdo que una observación que me hizo el arquitecto en ese entonces era que los ángulos estaban demasiado estrechos, o sea, eran menores de 90 grados, y eso iba a dificultar hacer el aseo en esas áreas. Me acuerdo que en ese entonces me pareció algo totalmente ridículo porque dije, bueno, pues los dueños pueden pagarle a alguien que lo limpie, o no puede ser tan complicado. Pero lo entendí algunos años después, y de hecho creo que no fue mucho después, cuando fui al Museo Soumaya, que está en la Ciudad de México. Probablemente conozcan ese museo, es muy llamativo, pero como pueden ver tiene varias curvas y esas curvas también están por dentro. Es decir, las paredes están así y hay unos espacios en los que literalmente la pared se viene así. Entonces no son transitables. Si alguna vez han entrado, sabrán que hay como barandillas o algún tipo de protección en ciertas zonas para que no te acerques, porque si te acercas te vas a golpear la cabeza. Y justamente esas zonas
está el piso así y está el muro así. Entonces aquí se hace un ángulo y está lleno de tierra, está lleno de polvo, porque es muy difícil limpiar ahí. Y obviamente ese museo pertenece a Carlos Slim, el hombre más rico de México. Entonces obviamente tiene suficiente dinero para limpiarlo, pero no es tan práctico aparentemente. Y no solo está esa parte de que no puedes acceder a esos espacios porque te golpeas, sino que hay otros lugares que no están señalados. Yo ya me he golpeado 2 veces ahí, porque las paredes, como les menciono, están así en algunas zonas, pero son paredes totalmente blancas y están iluminadas de arriba y de abajo, de forma que no se genera ninguna sombra, así que tú no te das cuenta que la pared está así, tú nada más ves algo blanco que asumes que está totalmente vertical y pasas por ahí, sobre todo si estás viendo la exposición, que se supone que es para eso el museo, y te golpeas de repente con la pared. Ya me pasó 2 veces. Entonces empecé a ver que realmente no es tan práctico hacer los ángulos. Y como pueden ver, esto fue por sugerencia del arquitecto. Hay varios espacios que sí tienen ángulos, pero están como más abiertos. De todos mis proyectos, probablemente este es el que menos me guste. De este sí hice maqueta, de hecho era una maqueta visitable, o sea, tú levantabas el techo y veías los mueblecitos. Aquí fue donde por primera vez hice el sanitario con jabón, que les dejo el video por ahí. Después entendí que el concepto no... Pues es que realmente no vas a ver el edificio desde arriba casi nunca, a menos que te metas al Google Maps. Entonces no tiene sentido que conceptualices estando en planta, sino que eso fue lo que aprendí aquí, sino que debes de conceptualizar en todas las dimensiones, cómo se va a ver, cómo se va a sentir. Y en todas las dimensiones me refiero tanto a las fachadas que van a estar expuestas a exteriores como el interior. O sea, todo ese concepto, toda esa idea que tienes debe de abarcar todo. Al menos eso es lo que yo considero. Del siguiente proyecto también había hecho una maqueta. Esta es una clínica de primer nivel. El terreno, creo recordar que habíamos acordado ciertas medidas. Casi siempre el arquitecto nos decía lo que teníamos que hacer y nosotros íbamos a proponer el terreno, y casi siempre agarrábamos el mismo terreno para varias materias, para varios proyectos. Por ejemplo, si en topografía ya habíamos ido a medir uno, o en construcción, en alguna materia ya habíamos hecho un levantamiento, generalmente usábamos ese mismo levantamiento, lo aprovechábamos. Y creo recordar que para este habíamos propuesto uno con ciertas medidas y después casi todos dijeron que necesitaban más espacio, así que tomamos más parte del terreno que originalmente habíamos hecho el levantamiento y yo usé la mitad. Nuevamente, parte del proyecto pequeño, mayor parte de jardín. Esta vez hice como una especie de torrecita, son varios niveles, 5 niveles. Ok, este proyecto no lo tengo completo, me pasó esto más de una vez. De hecho, el nombre de este archivo dice rescate, de alguna vez que no guardé y tuve que rescatar archivos y no sé qué. Entonces tenía muchas veces, o sea, el mismo archivo pero diferentes versiones, y pues al momento de la entrega ya me hacía bolas. A veces me pasó con otro proyecto también, que por alguna razón no guardé cambios y nada más guardé los archivos en PDF para imprimirlos, y entonces no tengo los últimos cambios que hice más que impresos o en PDF. Bueno, de hecho creo que ya ni siquiera existen esos PDFs, y creo que aquí me pasó más o menos lo mismo. Entonces este no fue el plano definitivo. Esta es una clínica de primer contacto y me da risa porque mi concepto fue atardecer. Y ver, el arquitecto que me dio esa materia estaba como que, ¿por qué utilizas atardecer para una clínica? Eso le queda como a un cementerio, a algo así como que va más al anochecer, es algo más melancólico. Y pues ahí aprendí también que los conceptos no nada más tienen que ser bonitos o significar algo para ti, sino que tienen que tener relación también con el proyecto. Y pues básicamente hubiera servido
para lo mismo si en vez de escoger atardecer hubiera escogido amanecer. Pero bueno, la verdad es que no recuerdo bien qué tenía que ver ese concepto con lo que terminé haciendo. Creo que la clínica es como un cuadrado, no recuerdo si es un cuadrado perfecto o si es más bien un rectángulo, pero se suponía como que eso era el sol y ya no me acuerdo, pero tenía mucho que ver con el jardín. Por eso está ahí el jardín y de hecho ese jardín como que subía porque todo ese lado de la clínica iba a ser un muro verde. Y básicamente la parte de atardecer tenía que ver con los colores de la vegetación. Realmente no tenía mucho sentido ese concepto. Estaba por primera vez tratando... Bueno, no sé si por primera vez, pero estaba tratando de que mis conceptos ya no fueran formales únicamente, o de preferencia que no fueran formales. Y pues este fue un paso más, tratar de hacerlo no tan obvio, no tan formal, algo más conceptual, pero no sabía manejarlo bien. También recuerdo que en ese entonces estaba muy obsesionada con no poner ventanas exteriores, nada de ventanas a exteriores. ¿Por qué? Ya no lo recuerdo, pero esta clínica fue uno de mis primeros intentos. Tiene un patio central en donde tiene todas las ventanas. Y a exterior casi no hay ninguna. Hay unas cuantas en primer nivel. No sé por qué hicimos varias clínicas a lo largo de la carrera. Se suponía que cada materia tenía como ciertos proyectos que el profesor pedía hacer. Creo que no sé si les daban a escoger entre uno o dos tipos y por alguna razón hicimos como 3 clínicas. Hay un museo, también hicimos proyectos de urbanismo, de restauración. Y esos otros como urbanismo, restauración, esos no se los voy a enseñar, pero en el próximo video sí les voy a enseñar un museo, un hotel y creo que algunas otras clínicas y también mi proyecto de tesis, que es con el que terminé la carrera. Como pudieron ver ya en este último proyecto que les mostré, en esta clínica, es algo totalmente diferente a lo que yo había estado haciendo, que me encantaba en ese entonces el deconstructivismo, como les conté. Tenía una visión totalmente diferente y de hecho mis compañeros se sorprendieron mucho, mis amigas se sorprendieron mucho. Tú haciendo algo cuadrado, no tenía sentido para ellos que pasara de siempre hacer ángulos diferentes a pasarme a ángulos de 90 grados, pero para mí sí tenía sentido porque ya era parte de esa evolución y efectivamente fui evolucionando, fui jugando con las formas y mi mentalidad cambió totalmente. Entonces espero que se queden a ver esa próxima parte. Nos vemos en un próximo video. Paz.